La persona más fuerte no es la que está haciendo la mayor parte del ruido. Es la única que puede dirigir la conversación en silencio hacia la definición y resolución de los problemas. Aaron Beck, una visión evolucionista y del comportamiento. La presente conferencia va a tratar acerca de estos dos temas y también vamos a hablar acerca de la importancia de una raíz, que es la cartografía, y de ahí el ligamiento de la evolución, propiamente desde el enfoque y el comportamiento. Mi nombre es Rafael Ubías y es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes para compartir la presente conferencia. Les cedo la palabra a mis compañeras y a mi compañero para que se puedan presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Montes García y es un gusto también para mí poder compartir con ustedes un poco de nuestros conocimientos. Hola, mucho gusto. Yo soy Erika Darían Santamaría Ramírez y es un placer estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Juan José Cruz Pérez. Claro que es un placer estar con ustedes esta bonita tarde y claro que vamos a abordar temas muy importantes. Pues bien, bienvenidas y bienvenidos. Entremos en materia. Vamos a entender primero la cartografía. Nos hemos preguntado por qué visualizamos a la psicología desde una cartografía y cuál es la relación que ésta tiene. Pues bien, dentro de este enfoque del cual vamos a hablar de las raíces psicológicas, vamos a entender cuál es la importancia de poder observar a la psicología desde una cartografía, entendiendo que la cartografía es el arte de trazar mapas, o también se puede entender como la ciencia que los estudia, o que los delimita, o en su caso también los puede presentar bajo un esquema. A partir de esto se puede entender que la pluralidad también es el rasgo de la psicología que nos va a dar esa internacionalización y esa forma de poder juntar también a la psicología desde una idea más central. Es decir, también esta pluralidad va a negar a toda ciencia que no se ocupe de atender al ser humano a partir de ciertas especificaciones contextuales. Es decir, una multiplicidad. Somos un todo. Al final del día funcionamos como un todo. Y es importante entender lo ya dicho a partir de algunas dimensiones. La primera dimensión que vamos a entender es el planteamiento y el desarrollo. Y este planteamiento y desarrollo teórico nos va a dar cierta especificidad. Por decir, siempre se va a entender que la psicología ha buscado estudiar al ser humano a partir de objeto de estudio. Siempre se ha utilizado al ser humano como objeto de estudio y este le da ciertos cánones o ciertas especificaciones. Es decir, algunas teorías la tienen desde la mente, desde la psique o desde la parte cognitivo-conductual. Y la parte de poder englobar todo esto nos da una totalidad. Por eso se pasa a la siguiente postura, que es el proceso de la institución misma. Y aquí se puede explicar también la parte del APA. Y la parte del APA también surge a partir de muchas investigaciones. Y esta configuración va a partir igual de la socialización, va también a explicar el comportamiento del ser humano a partir de un fenómeno y la orientación también en la narrativa que éste va teniendo a lo largo de su vida. Pero uno de los puntos más importantes y que yo podría englobar gran parte de la práctica, digamos, de las dimensiones, es la diferenciación del rol terapéutico, propiamente de alguna otra situación, ya sea clínica, organizacional, en fin. Se puede decir que a lo largo de la historia la psicología se acuñó como ciencia, como investigación. Se inician con investigaciones y no tal como una ciencia. Recordemos que fuimos pseudociencia primero. Y aquí, digamos, una de las partes más importantes, que propiamente la psicología no solamente es una rama, sino también es una totalidad. Por eso es que se tiene que visualizar como una cartografía. Ahora bien, algunos de los pensadores que vamos a tener a lo largo de la plática, ¿no? Es poder entender igual justamente cómo es que surge esta epistemología, cómo es que surge esta raíz. Tenemos que entender que la palabra en sí, en esencia, es una rama de la filosofía que va a estudiar o se va a ocupar, ¿no? De la naturaleza y el origen del conocimiento humano. Ahora, en la comparativa de entender la ética, también vamos a entender la rama de la filosofía, ¿no? Que va a entender lo bueno, lo malo, lo cual se vuelve un poco más complejo porque sabemos que a partir del contexto cultural se vuelve diferente. No es la misma cultura en México propiamente como se ha estudiado en diversos contextos, como se practica en Alemania, ¿no? Quizás propiamente trayendo otra teoría. ¿Cómo es que se va a ligar esta práctica, tanto epistemológica como la ética? Pues es justamente en el estudio. Entender que la raíz siempre de la psicología va a ir de por medio del ser humano. No se puede jugar ni tantear, ¿no? Siempre va a ir de por medio una vida humana o vidas humanas en su caso.
Entonces yo creo que dentro de la reflexión más grande que tenemos que tener es justamente eso. Ahora, pasamos a los pensamientos. Sabemos que la psicología nace como filosofía o nace a partir de ciertas filosofías, ¿no? Recordemos también que René Descartes, ¿no? Como también Kant, John Locke, Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, proponen ciertas características o ciertos enfoques. Es decir, no es lo mismo decir un realismo que va a buscar la razón a partir del nacimiento del conocimiento a un empirismo que te dice que la experiencia misma es la que te va a dar ese conocimiento. Sin entrar a detalle propiamente en cada uno de las posturas filosóficas, tenemos que entender o rescatar esto y no olvidarnos que la única fuente filosófica que vamos a atender es propiamente la de la psicología llevada a ciencia. Pero ¿cómo es que surge como ciencia? A partir de matrices. Y esta matriz se va a dividir en dos premisas muy importantes. La primera matriz que vamos a interpretar o vamos a entender es la científica. Y dentro de la científica se ve la parte orgánica del ser humano, ¿no? Toda la parte científica va a abarcar al ser humano desde un órgano, desde un concepto totalitario, pero que también se va a medir. Dentro de esta podemos encontrar la parte mecanicista, funcional, y se desprenden diversas teorías. Lo importante es poder entender la matriz. El ser humano queda como ciencia a partir del objeto de estudio. Una disculpa. Ahora, vamos a entender la siguiente matriz, que es la romántica. Y la romántica me gusta mucho porque vamos a entender al ser humano a partir de una filosofía completa. Y es la parte de la valía, de la existencia. El existencialismo que también le va a dar una importancia muy grande, desde el humanismo, desde una parte, digamos, propiamente romántica. Y estos cánones te van diciendo qué filosofía o qué corriente se va acuñando en cada una. En este caso, les digo, pues una parte humanista como puede ser la de Víctor Frank, se me ocurre. Y en el otro podemos poner en la comparativa a la propia cognitivo-conductual o una parte más orgánica. Pero bien, vamos a entender el psicoanálisis como dos vertientes. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis tiene los dos cánones, la parte romántica y la parte orgánica. El objeto de estudio, recordemos que para el psicoanálisis es una totalidad completa. Tanto el contenido inconsciente como la parte de la práctica es lo que va a llevar también a estas dos matrices. Yo les hago esta analogía. La psicología es una cartografía. Se construye a partir de la filosofía, a partir de una matriz o de diversas matrices, y por encima de todo va a ir de por medio la propia filosofía. Hasta aquí mi participación. Es cuanto. Es un gusto. Bien, pues ahora voy a hablar un poco sobre lo que es la reflexología rusa. Si bien, pues, esta es el nombre dado a una escuela psicológica nacida en Rusia, pues sus primeros pasos de la reflexología los dio la fisiología rusa, la cual decía que el cerebro y el sistema nervioso eran los que podían explicar el comportamiento. Por otra parte, la reflexología se fundamenta su estudio en la reacción o reflejo que se produce por la intervención de cierto tipo de estímulo. Pues esta afirma que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos. Además, la reflexología rusa constituye las bases precedentes del conductismo. Pues bien, voy a mencionar lo que son sus representantes de la reflexología rusa. Y primero tenemos a Iván Sechenov, que pues él representa un antecedente fundamental para el conductismo, ya que interesaría a autores como Bechterev y Pavlov, que influenciarían posteriormente en el que sería el padre del conductismo, que es John Watson. Por otra parte, tenemos a Iván Pavlov. Él estudió cómo los estímulos adquieren y pierden sus funciones de señalización y cómo unas señales, que en este caso son los estímulos, pueden modificar la acción de otras señales. Si bien, pues ahora tenemos a Bechterev, que estudió de cómo los estímulos adquieren y pierden sus funciones. Asimismo, tenemos a Luria,
que emerge de la escuela rusa reflexológica pavloviana, que pues había dado un nuevo enfoque a la psicología, pues acercándola a la fisiología y utilizando el método experimental. Por último, tenemos a Konorsky. Konorsky y Miller, pues aquí sostenían que dichos resultados de Pavlov pues no explicaban del todo los cambios conductuales que seguían a la recompensa por ciertos movimientos y el castigo. Si bien, pues, esta fue una parte breve de la reflexología rusa, pero ahora vamos a pasar a lo que es hablar un poco de Iván Pavlov, que, bueno, pues su nombre completo era Iván Petrovich Pavlov. Él fue un fisiólogo ruso, célebre por haber formulado el condicionamiento clásico, también llamado perro de Pavlov o perro pavloviano. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre su estudio de Iván Pavlov. Y bien, pues este se llamaba Estudio de los reflejos condicionados, y pues para su creación, la teoría pavloviana se basó en los experimentos realizados con perros, pero a lo largo pues se extendió al mundo del comportamiento humano. Si bien pues ahora en este momento voy a explicar un poco pues el experimento que fue basado en los perros. Bueno, en esta parte Pavlov explica, gracias a sus experimentos con animales, que en un inicio los estímulos son incondicionados y pues estos producen reflejos incondicionados, ya que estos representan los instintos. Voy a dar un ejemplo. Tenemos una carne, que sería un estímulo incondicionado. Un perro al verla experimenta un reflejo incondicionado, que es el salivar. Bien. Después de esto, todo se vuelve pues mucho más complejo, ya que surgen los reflejos condicionados, que permiten al animal reaccionar de manera más flexible y adaptada al ambiente. Pues en este caso ya no se necesita la presencia directa de un estímulo para la reacción, sino que se puede reaccionar en forma anticipada a otros estímulos, pues que indiquen los estímulos a los que se debería reaccionar. Es decir, por ejemplo, si le presentamos un estímulo incondicionado, como es la carne, se la mostramos a un perro, esto generará un reflejo incondicionado, como es la salivación, como ya lo mencionaba hace un momento. Y si presentamos un estímulo neutro, como una campana, a un perro se le muestra una campana, esto no generará ningún reflejo. Pero si cada vez que mostramos la carne al perro, la acompañamos de la campana, al mismo tiempo mostramos la carne y mostramos la campana, esta campana se convertiría en un estímulo condicionado, ya que a la larga, después de muchas repeticiones, solamente pues bastaría tocar la campana para producir la salivación, pues en el perro, ¿no? Y esta sería un reflejo condicionado, ya que no depende de un estímulo condicionado. Si bien, pues, esta es mi aportación. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito con Watson. La verdad a mí sí me hizo un psicólogo muy interesante. Creo que es alguien que realmente generó mucha controversia, pero también hizo cosas muy padres. Y a pesar de que en un inicio se consideraba como que quería cambiar a fuerza la psicología, o sus papás lo veían como un niño rebelde, porque él como que todo el tiempo se rebelaba, sus papás eran como muy de que religiosos, y él era todo lo contrario, siempre estaba buscando hacer cosas nuevas. Y de ser un psicólogo, también vendió zapatos, hacía otros proyectos en cuestión de aprendizaje con las personas, con los animales. Entonces creo que tiene realmente como mucho de dónde abarcar. Y bueno, es un poquito relacionado a lo que comenta mi compañera, porque al final esto es una psicología conductual, más que lo estamos viendo ahora desde otra perspectiva, desde otro pensador. Y en este caso, él estaba como no tan de acuerdo con lo que decían los demás, porque para él no era un objeto de estudio nuestra conciencia. Él decía que la conciencia, para empezar, era algo subjetivo.
Entonces la psicología no podía basarse en eso, que realmente lo que tenía que aquí estudiar la psicología sería algo que podría ser medible, que podíamos nosotros realmente visualizar, en este caso pues sería la conducta. Y fue ahí donde ya se le llamó psicología conductual. Y también él tenía, bueno, yo creo que también ustedes ahorita se van a preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo veía Watson la psicología conductual o para él qué era conducta? Básicamente es lo que era observable, algo que se puede ver. Y en esto él decía que había dos tipos de conducta, que aquí en lo que están viendo en la pantalla era la conducta aprendida, que en este caso es algo que nosotros conforme vamos realizando las cosas lo vamos a ir aprendiendo, y también la conducta incondicionada. Nos marcaba tres cosas, que uno era el amor, la ira y el miedo. Un ejemplo de la ira puede ser, no sé, quizás que tú estás tapando a un bebé y haces que sus bracitos ya no se puedan mover y entonces él empieza a llorar o empieza a querer salirse, se empieza a poner rojo de tanto llanto y estás haciendo algo visible, o sea, ese bebé con el llanto, con el ponerse rojo, hace visible que está teniendo una respuesta en esa conducta que está realizando. Y él lo manejaba como un estímulo y una respuesta. Y bueno, ¿qué sería aquí el estímulo? Él lo marcaba como un proceso ya sea físico o químico que pasa en nuestro organismo y que eso va a hacer que nosotros por consiguiente demos una respuesta y ahí es donde se está generando la conducta. Y él también lo veía como movimientos musculares o secreciones glandulares porque se relacionaba mucho como en cuestión biológica. Y bueno, algo también muy que marcaba mucho Watson era que decía que la psicología no tenía que estar como peleada con nosotros poder como evaluar a los animales, porque realmente tenía para él mucha relación tanto el humano como el animal. Y hasta mencionaba que el poder nosotros estudiar de una manera más completa a los humanos y a los animales iba a hacer que la psicología, por consiguiente, tuviera como que una visión más objetiva del comportamiento humano. Entonces era algo también que él estaba como muy enfocado en eso y por eso realizaba experimentos con animales. Y la verdad fue algo muy controversial en su tiempo, o sea, yo creo que actualmente alguien lo hace y, o sea, directo a la cárcel porque sería un delito, o sea, estar jugando o teniendo como a un bebé o a un niño solamente por querer investigarlo y a ver qué sucede, pues en la actualidad ya es algo que completamente no estaría permitido. Y en ese momento tampoco estaba bien visto, pero no tendría como las mismas consecuencias. Pero bueno, ahora les voy a contar un poquito de cómo fue todo esto de su experimento científico. Y bueno, lo que él hizo es que antes había realizado un proyecto, se podría decir, con otro filósofo y de ahí, como todos los comportamientos y cosas que él veía, dijo, ahora yo voy a hacerlo uno, pero con los humanos utilizando también animales. Y en este caso lo hizo con un niño que se llama Albert, lo cual quería provocarle o incitarle a tener una fobia. Y en este caso él dijo, ya sé con qué lo voy a hacer. Y utilizó un sonido muy fuerte. Y él se dio cuenta que con ese sonido, que en este caso se le dice un estímulo incondicionado, porque aún no sucede nada, solamente es lo que está, lo que va a provocar que el niño llore, porque esta es la respuesta innata que se va a tener. Ponía el sonido y el bebé comenzaba a llorar, comenzaba como esa parte de querer salirse de donde estaba, buscar como otro refugio. Ya se dio cuenta que claramente tenía una respuesta a la hora de poner ese sonido tan fuerte. Después puso un animal para ver qué causaba en el niño y realmente tenía una respuesta neutral, no le causaba miedo, no le causaba querer llorar ni gritar, al contrario, le causaba como que felicidad. Y también no solamente lo hizo así como lo ven en la imagen, que con un ratón, también lo hizo con perros, lo hizo con monos, lo hizo con conejos, o sea, realmente sí estaba algo, pues no sé, como que a mí sí me impactó, dije, ay, pobre niño, ¿no? Porque ahorita sí está como muy, muy fuerte pensarlo. Pero bueno, ahí se pudo dar cuenta que con el animal realmente solito no le causaba nada, era algo placentero para el bebé. Y después dijo, bueno, ahora voy a poner el estímulo incondicionado con el estímulo neutro para ver qué causaba. Y lo que tuvo fue una respuesta condicionada, que entonces
el niño ya podía ver cómo estaba el animal y escuchando el ruido, pues le provocaba miedo. Y entonces en ese momento ya creía que el animal era lo que lo estaba provocando el sonido. Y empezaba con las ganas de llorar, con las ganas de querer salir de donde estaba. Y una vez, ay, perdón, se pasó. Ahora él cambiaría, en lugar de ser un estímulo neutro y una respuesta que nada más era innata, pasa a ser un estímulo condicionada con una respuesta condicionada, porque ahora el bebé ya con cualquier animal o cualquier cosa que le ponías con él, que lo hacía con almohadas, con una máscara, y el bebé comenzaba a llorar. Y aquí realmente Watson se daba cuenta que como que todo ya se estaba generalizando, que el bebé, o en este caso Watson, ya no, perdón, Albert, ya no tenía miedo solamente a una rata, sino ya a cualquier rata, porque ya le provocaba todo el tiempo esa respuesta de querer llorar o de querer irse. Entonces ahí era cuando ya se daba cuenta que realmente le estaba provocando la fobia. Y ya se llama fobia porque ya no es solamente con una cosa, en específico con una rata de tal color o así, sino ya es con todo tipo de ratas, en este ejemplo. Entonces, bueno, ese más o menos se podría decir que fue como lo que más causó revolución a todas las personas cuando sabían de lo que estaba, pues de lo que trataba su experimento, y realmente se enfocaban un poquito más como en la parte de que de seguro tenía una enfermedad y por eso funcionó, y no tanto desde la perspectiva de que cómo le hace eso, perdón, a un niño. O sea, como que la gente en ese momento no lo veía tanto desde esa manera. Y también algo que sorprendía mucho a la gente y actualmente a nosotros como estudiantes, el decir que Watson no nada más hizo experimentos en esa cuestión, no se quedó solamente con la psicología, sino que por cuestiones de amor, muy chistoso, porque Watson también era conocido porque andaba con sus alumnas y, como les comentaba, vendía zapatos, o sea, cosas como muy diferentes a lo que uno pensaría que hizo de tanta relevancia. Y también fue el conductismo aplicado en las campañas publicitarias. Llevó como todo su conocimiento ahora en campañas publicitarias. Y a mí se me hizo muy interesante porque como lo explicaba, como lo veía, yo decía, realmente sí tiene un impacto. Y bueno, de este lado yo les pongo una imagen que dice, si compro pasta dental, soy una mujer con glamour. ¿Qué quiere decir esto? Que Watson estaba vendiendo no la pasta, sino realmente lo que te iba a causar la pasta, lo que nosotros creemos que por usarla vamos a hacer. Básicamente lo que él te vendía era el glamour, porque lo que nos hacía creer, o bueno, les hacía creer, porque claramente ya no la vende, era el hecho de que yo utilice esta pasta, me voy a ver como la persona que está poniendo en la imagen. Me voy a ver una persona muy bonita y aparte la pone fumando, o sea, es algo muy impresionante porque no se ve en la actualidad y realmente el impacto que tiene es muy grande porque si tú la ves la imagen y si te puedes visualizar como alguien así o tú quieres decir, ah, sí, así me quiero ver, entonces vas y compras esa pasta. O sea, realmente utilizó toda su psicología, todo su experimento que ya había tenido antes, pero ahora desde otra perspectiva, desde algo publicitario, y sí tenía un beneficio. De hecho, también en uno de las publicidades que hizo fue vender una crema. Le pidió a una reina que dejara utilizar su foto para que esa fuera como la publicidad. Y entonces la gente ahora iba a querer ponerse la crema porque los iba a hacer pensar que si te ponías la crema ibas a ser como la reina, ¿no? Entonces es toda esa psicología que te mete en la cabeza que entonces vas y lo compras porque sí está funcionando, sí está teniendo la respuesta condicionada en las personas que lo ven o que lo compraron. Entonces, bueno, eso se me hizo muy importante igual como de platicarlo para que vean que pues hizo más aportaciones, ¿no? Y ahora pasando a otro experimento que hizo, esto fue porque estaba como que la gente muy impactada con lo del pequeño Albert, entonces tenía a su esposa y una de sus amigas de su esposa le causó como mucha inquietud saber qué pasaba, para que lo vean bien, qué pasaba si podía como poder quitarle esa fobia a esa persona, porque porque ella conocía a un niño que se llamaba Peter, que tenía 3 años, que tenía la fobia a los conejos. Entonces, ella le decía como que qué podían hacer para poder implementar como algo que ahora en lugar de crear la fobia, como lo hizo con el pequeño Albert, pudiera quitársela a Peter. Y en este caso, lo que él hizo fue que puso un estímulo que iba a ser un dulce para que fuera como algo agradable para el niño,
y lo que se tenía que eliminar era ese miedo a los conejos. Entonces él empezó poco a poquito. El estímulo del dulce siempre estuvo, pero entonces en un inicio quizás le enseñó la foto a Peter del conejo, y entonces ya cuando veía que no causaba ya miedo en esa parte prolongadamente, le iba a enseñar el conejo, no sé, a 10 metros. Y después lo acercaba a 5 metros y después ya lo tenía casi cerquita y hasta el último realmente logró que hasta Peter lo pudiera cargar, y eso se iba dando así prolongadamente y siempre con el estímulo. Y esto hizo que se creara una técnica en esta parte de la psicología conductual. Antes tenía otro nombre que le había dado la esposa, la amiga de la esposa, pero actualmente ya se le conoce como una técnica de sensibilización sistemática, la cual se hizo muy famosa en esta corriente y que se sigue utilizando, perdón, y que realmente es algo que sí se ven los cambios y que es muy eficaz. O sea, es algo como que la gente lo utiliza porque sí ha visto los cambios. Actualmente también lo ven como una de las técnicas más estrellas porque es la que ha tenido mayores resultados. Y pues bueno, básicamente aquí, como cerrando un poquito, nos podemos dar cuenta que al final tanto Pavlov como Watson tenían realmente resultados con sus experimentos, simplemente como que uno se enfocaba más como quizás a la parte de la conciencia y otro más como el estudiar la conducta que tenía esa respuesta que él estaba implementando, pero todas eran funcional y hasta la actualidad se siguen utilizando. También hay muchas cosas en cuestión educativa que utilizan la psicología conductual para poder implementar o instalar una conducta en el alumno o los papás con sus hijos, y también ha sido muy funcional. Yo los invito a que investiguen un poquito más sobre esto y también si quisieran que habláramos sobre esos temas o explicarles como qué otras técnicas hay o de dónde surgen, porque quizás ahorita ya explicamos más como la parte de quién es ese filósofo o quién es ese psicólogo, y pues para que tengan como un poquito más claro de dónde surge, ¿no? O las aportaciones que tuvieron en la psicología. Y pues bueno, ya para concluir, pues podemos decir que realmente Watson no nada más en la intervención clínica tuvo como un efecto, sino también en toda la cuestión de publicidad y en la cuestión educativa. Y bueno, muchas cosas más. Realmente la historia de Watson está muy interesante y hay de dónde sacarle todo el tiempo. Entonces, bueno, espero les haya gustado un poquito la explicación y los temas que toqué pues hayan sido importantes y pues interesantes para ustedes. Sin más, los dejo con mi compañero para tocar otra rama de la psicología. Gracias. Ahora bien, prosigamos con nuestro siguiente tema. Y para empezar, es de suma importancia decir lo evidente en que un ser humano no es igual en el momento de nacer que cuando tenemos 5 años, 20, 50. ¿Por qué? Porque ya que con el paso de los años estamos en un proceso continuo de cambios, adquiriendo ya sea habilidades, capacidades, esto en torno a nuestra maduración a nivel biológico, a partir de experiencias y de nuestro propio aprendizaje. Todo esto ha sido un estudio estudiado por diferentes disciplinas y una de ellas es la psicología evolutiva. Así que vamos desde el principio, abarcando primeramente lo que es la definición. Vamos a proclamar a la psicología evolutiva como esa rama de la psicología, claro, que tiene como objeto de estudio el desarrollo del ser humano a lo largo de su ciclo vital. En otras palabras, tiene ese interés de comprender los cambios, tanto de la mente como de la conducta del sujeto, desde su nacimiento hasta la muerte. Ahora bien, expliquemos también los modelos explicativos que tiene la psicología evolutiva, ya que tiene 3 específicos. Empecemos con el primero, el cual es el modelo mecanicista. Este utiliza la metáfora de la máquina, la cual dice que si conocemos perfectamente al ser humano, podemos predecir un cierto comportamiento. ¿Por qué? Porque si conocemos a la máquina, ya sea en tanto sus piezas,
y también un conjunto de fuerzas que actúan directamente en ese momento, podemos predecir dicho comportamiento de la máquina. Y es lo mismo que dice este modelo de nosotros mismos. Si conocemos al sujeto e implementamos dichos componentes que ya vamos a saber bien sus reacciones, podemos predecir el comportamiento del sujeto. Y esto saber bien los cambios cuantitativos que podemos tener. Esto hablando ya sea, pues, por ejemplo, de aumentar nuestro peso, nuestro cabello y diversas soluciones más. Pero prosigamos con nuestro siguiente modelo. Primeramente también se me olvidó decirles, regrésamela por favor, compañera, que tenemos diversos autores en el modelo mecanicista. Tenemos a Pavlov, a Watson, a Chomsky y Skinner, los muy conocidos conductistas. Ahora sí, podemos seguir con el siguiente modelo, el cual es el modelo organicista. Este modelo precisamente nos dice que el desarrollo psicológico como el desarrollo orgánico van muy de la mano y también en tono a su progresismo. Pasamos a la siguiente, por favor. También nos dice este modelo que el ser humano está encaminado a desarrollar metas y durante ese proceso vamos a sufrir de estímulos ambientales, eso hablando en nuestro contexto, pero que no solo vamos a reaccionar a eso, sino también vamos a reaccionar a diferente información recibida que nos va a proclamar cambios cualitativos, ya hablando de cualidades. Vamos a aprender habilidades nuevas y también cambios estructurales. Esto me refiero a la información, porque también dicho modelo nos dice que los seres humanos tenemos diversas carpetas, así lo maneja, de información, que con el paso del tiempo esas carpetas se van actualizando y también adquiriendo, pues, de esa información, como ya lo dije, nuevas cualidades, teniendo así una unidireccionalidad. Esto quiere decir que va hacia una sola dirección. Ese conocimiento se va a ir actualizando, como ya les dije. Regrésamelo tantito, por favor. Porque aquí nos dice que aparte de que sufrimos cambios cualitativos y estructurales, nos van a provocar que el ser humano sea capaz de tener nuevos modos de adaptación y conocimiento del mundo. Ahora sí, pasemos al siguiente. Los principales autores de este modelo tenemos a Jean Piaget y a Heinz Werner. Y por último pasamos a nuestro modelo dialéctico contextual. Este modelo nos dice que tenemos un sujeto y este sujeto va a tener un constante diálogo con su ambiente. ¿Qué quiere decir? Que va a estar muy sujeto a su ambiente. Ahí va a estar el sujeto, clavado en su ambiente. ¿Qué nos va a provocar? Cambios continuos. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir de diversos acontecimientos que nos van a provocar ese desequilibrio, salirnos de esa zona de confort. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y ahora, ¿qué nos va a provocar salirnos o tener ese desequilibrio? Pues cambios evolutivos. ¿Pero en qué sentido? Pues vamos a tener cambios multidimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener cambios en nuestras diferentes dimensiones. Aquí se los muestro con esta imagen específico. Tenemos dimensiones en lo físico, en lo social, en lo espiritual, en lo cognitivo, en lo comunicativo, en lo estético, en lo emocional y en lo ético. Eso en cuestión de los cambios multidimensionales. Pero ahora, si hablamos de lo... Espérame tantito, regrésame por favor. Pero si hablamos de cambios multidireccionales, aquí hablamos de diversas direcciones. ¿Qué quiero decir? Pues ya que nosotros como sujetos somos únicos, pues nuestras conductas también van a ser únicas y no van a seguir su misma dirección. Podemos tener tanto conductas diversas como lo podemos ver en los diferentes tipos de personas que habitamos en nuestra sociedad. Ahora sí, pasamos a otro tema. Ahora, sí, cierto, se me olvida, claro que sí, los autores. Tenemos como principales autores a Lev Vygotsky y Auri Bronfenbrenner. Clasicazos. Los invito neta a leerlos. Prosigamos. Ahora hablemos, ya que tenemos los modelos explicativos, ahora hablemos de conceptos básicos de esta psicología.
Primero que nada, vamos a hablar de la maduración. La maduración lo vamos a tomar como un proceso de crecimiento físico, pero ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir o por qué influye este crecimiento físico? Fácil, porque influye mucho para dar lugar a un desarrollo de conducta ordenada. Vamos a tener dos factores fundamentales. Primero, el factor genético. Hablamos, claro, ya de todo lo biológico, cuerpo, órganos, todo. Hasta también los factores ambientales, ya hablando de nuestro contexto social. Nos dice que la maduración va a ser normal cuando dichos aspectos o factores van a tener un desarrollo, pues, normal. Seguirá la maduración un curso predecible sin variaciones. Caso contrario, si estos dos factores tienen, no sé, pues alguna problemática a nivel, ya sea, como ya les dije, pues a nivel sociedad o nuestro contexto, a nivel genético, pues nuestra maduración no va a ser la misma. Sigamos, pues. Ahora bien, hablemos de sucesos vitales. ¿Qué quiero decir con sucesos vitales? Pues todo lo que nos va a pasar en esta vida. Pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar con estos sucesos? Bueno, su principal objetivo es poner a prueba nuestra capacidad adaptativa. ¿Qué es esto? Pues nuestra capacidad adaptativa es nuestra habilidad para acoplarnos a dicha, pues, situación. Puede tener consecuencias tanto individuales o también colectivas. O sea que podemos tener nuestras consecuencias nosotros mismos o podemos ser, pues, partícipes de consecuencias en grupales. Y también debo resaltar que producen cambios en nuestra estructura vital. Sigamos. Ahora hablemos de transiciones. ¿Qué es una transición? Bueno, pues va a ser puntos decisivos entre dos periodos. Tenemos dos tipos de transiciones. Una es la del desarrollo, que un ejemplo claro es pasar de la infancia a la adolescencia. Y ahora tenemos las transiciones circunstanciales. Eso ya más va a, por ejemplo, algo típico, pasar del soltero a casado. O caso contrario, pasar del matrimonio, pues a la soltería. Y por último, vamos a revisar lo que es una crisis. Una crisis lo vamos a manejar como un periodo temporal de desorden. ¿Y qué va a provocar esta crisis? Bueno, pues va a provocar primero que nada una incapacidad de abordar determinadamente dichas situaciones, utilizando nuestros métodos habituales. ¿Qué quiero decir? Que nuestra información que tenemos en nuestras carpetitas, que ya les he dicho, pues no van a servir para afrontar dicha problemática. Entonces el ser humano va a entrar en un estado de alerta que va a decir, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Ajá. Ahora bien, pasamos con la resolución de crisis. Y para esto vamos a ver tres factores fundamentales que debe tener una persona para solucionar una crisis, la cual es gravedad del suceso. Otra es los recursos personales del sujeto. Y por último, recursos sociales. Cuando tenemos bien establecido toda esta información, podemos solucionar una crisis pues de una manera eficiente. Si no es así, va a pasar un grado mayor esta crisis. Pero cuando podemos solucionarla, vamos a tener recompensas diversas. Por ejemplo, un crecimiento en nuestro ámbito personal y desde luego conocimiento para solucionar crisis que se nos vengan a futuro. Seguimos pues. Continuemos con las etapas del ciclo vital. Y para esto tenemos a un personaje emblemático, el cual es Jean Piaget. Este autor desarrolló dichas etapas y él las veía a cada fase como una forma de equilibrio entre el mundo interior y el mundo exterior. Él decía que cuando se rompe este equilibrio, se da un salto en la organización mental y afectiva. ¿Por qué? Porque nos hace salir de nuestra zona de confort. Entonces, sufrimos una reorganización y una reestructuración para un nuevo equilibrio y adaptarnos a una nueva situación. Ahora veremos estas etapas. Por mencionar que
Piaget dividía la infancia en tres. Una era la primera infancia, que va de los 0 a los 3 años. La segunda es la segunda infancia, que es de 3 a 7, y por último tenemos tercera infancia, de 7 a 12 años. Continuamos con la adolescencia, que él la manejaba de una edad de 12 hasta 18 años. Él, claro que especificaba algunas características, pero lo veremos en un video más aparte. Y por último, la adultez. Él la dividía en tres. En adulto joven, que pues se posicionaba entre la edad de 20 a 40 o hasta 45 años. La adultez media, que es de 45 a 65 años. Y por último, la adultez mayor, que viene siendo de 65 hasta la muerte. Besos, bye. Ahora bien, pasamos con mi compañero Rafael para que nos diga un poquito sobre el impacto en la sociedad en base a la psicología evolutiva. Bueno, recuperando un poco de lo que nos comenta nuestro compañero Juan José, yo creo que de manera muy puntual el ir abarcando la teoría a partir de una evolución es sumamente importante, atendiendo cada uno de los aspectos bajo los cuales se entiende, ¿no? Bajo estos modelos explicativos mecanicista, organicista, lo que hace realmente este proceso evolutivo y cómo propiamente lo va acuñando en su explicación mi compañero. Yo creo que como reflexión debemos atender diversas situaciones. La primera y una de las más importantes es propiamente cómo llevamos ese objeto de estudio, cómo es que llevamos esa teoría a una práctica más social, o cómo es que realmente esa teoría se ve implícita realmente en una conducta o en un comportamiento. Es decir, de manera, digamos, inapelable, va a surgir lo que mi compañero ya les mencionaba, un proceso evolutivo. Somos seres sociales y los cuales estamos en constante interacción. Ahora, propiamente esto, si lo llevamos a un aspecto, digamos, educativo, podemos atender diversas situaciones. De una manera más explicativa, quizás puede ser en modelos educativos. ¿Desde qué órgano educativo se está atendiendo propiamente el desarrollo? No es la misma planeación o la misma estructuración que se va a tener para un niño de 5 años, como mi compañero lo decía, que para un universitario, que ya oscila entre los 18 a los 20 y tantos años, ¿no? Creo que realmente el impacto radica realmente a partir del círculo social en el que se va viendo este modelo o este enfoque. Lo mismo podemos atender en diversas problemáticas en procesos mentales, como puede ser en la adolescencia. Propiamente también cuando hablamos de una problemática como puede ser el suicidio y nos vamos a las causas que lo generan, se tiene que atender diversas características que mi compañero ya les había mencionado a partir del enfoque. Una de ellas es la parte orgánica, la parte evolutiva y el estancamiento que se está teniendo como la parte de la crisis. A partir de ahí, ¿cómo es que se va a solucionar dicha problema? Yo creo que una de las grandes implicaciones que tiene este enfoque realmente es a partir de desarrollar nuevas literaturas en torno a un desarrollo, a una evolución propiamente dicho. Si no, existe un estancamiento, como lo dice Piaget, y si hay estancamiento, no hay proceso, ¿no? Nos estancamos si no existe proceso. Ahora, sin más, espero esta plática les haya sido de su agrado, atendiendo muchos de los puntos que sin duda alguna hacen formar toda una teoría, una literatura. Esperando que se hayan quedado con mucha de la información que ha compartido tanto mis compañeras como mi compañero. Ha sido todo. Le cedo la palabra a mi compañera Itzel Montes García para que pues dé cierre ya con esta breve introducción a esta plática que hemos tenido a lo largo de la sesión. Gracias, Rafael. Pues bueno, como lo comentó mi compañero, hemos llegado ya al final de este video, esperando que les sea muy funcional, que hayan podido, entender un poquito más sobre estas ramas, que tengan una visión más global ya de la psicología y pues nada, que lo puedan llevar a la práctica también todo lo que hemos mencionado. Y sin más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Nosotros vamos a estar al pendiente de que quién comenta, quién hace una pregunta para poder resolverla y así generar un hilo de conocimiento aún más en los comentarios. Sin más, pues sería todo. No sé si mis compañeros quieran agregar algo, pero de mi parte termino. Es un gusto haber estado aquí grabando un poquito pues lo que sabemos de la psicología. Está muy padre poder compartir lo que se sabe. Gracias.